Hola, soy Verónica Sánchez de Espinal, directora de The Mares International School. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el currículum que utilizamos en nuestro centro educativo. Utilizamos el sistema ABECA. Es un currículum bilingüe traído de la Universidad de Pensacola en Florida, Estados Unidos. Este currículum tiene una perspectiva cristiana. La filosofía es que cada clase está basada en la palabra de Dios. Cada una está relacionada con un versículo bíblico. Lo más importante en el currículum de ABECA es el material de Biblia, donde todas las mañanas nuestros estudiantes reciben un devocional, donde aprenden las historias bíblicas, comprenden su significado, memorizan versículos bíblicos. Al final todo esto ellos lo aplican en su vida y así formamos profesionales con éxito, personas con grandes valores morales y espirituales. ¿Recuerdan que hablábamos en Habacuc 2:4 que la palabra dice: el justo vivirá por fe? El justo vivirá por fe. Y solamente es la fe la que puede ayudar a sostener, desarrollar y madurar la vida Zoe, la vida nueva. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos por comprender estos principios. Vuelvo y repito, y estoy tratando de ir lo más despacio, tratando de que vayamos hilvanando un pensamiento que se vuelva estructural dentro de nosotros. Todos lo compartimos el domingo pasado. Tenemos la vida bio, y la vida bio se diferencia de la vida Zoe. Cuando la palabra nos está hablando de que el justo vivirá por fe, está eminentemente hablando, primariamente hablando de la vida Zoe. Consecuentemente, el Zoe termina tocando la vida bio. Pero cuando nos esforzamos en la vida bio no toca la vida Zoe. Amén. Si yo tengo Zoe, la vida de Elohim, consecuentemente yo terminaré tocando todos los aspectos de la vida bio. Pero aquellos que se enfocan en vivir solo la vida natural o la vida del sistema o la vida biológica, no van a tocar por consecuencia la vida Zoe. ¿Me doy a entender? O sea, la sabiduría divina está en que volvamos al origen, el Zoe. Y yo tengo la vida Zoe, entonces yo voy a tocar todos los aspectos de mi vida bio. Pero la mayoría de la iglesia ha vivido al revés. Ha vivido más interesada en su vida natural, en qué comeremos, en qué vestiremos, con quién me casaré, de qué voy a vivir, cuántas propiedades voy a tener, si voy a tener fama, si voy a estar en las revistas, en la primera plana de las mejores revistas, si voy a salir en la tele, si voy a ser un hombre de éxito, si voy a ser una mujer de éxito. Y la búsqueda de todas esas cosas jamás te llevará a la vida Zoe. Por el contrario, si encontramos y tenemos la vida Zoe dentro de nosotros, esa vida Zoe ya nos asegura la comida, el vestido, la fama, el éxito y todo lo demás, como lo hablamos en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Unos versos antes, Yahshua exhorta a los discípulos a decirles que ellos son diferentes, que ellos no deben buscar lo que el mundo busca, porque el mundo busca que comer, que vestir, busca todo lo que es terrenal, todo lo que compete a la vida biológica. Pero le dice a sus discípulos: pero ustedes no son así, ustedes ya no actúen así, ustedes ya no piensen así, sino que busquen primeramente el reino de mi Padre y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Leámoslo siempre a beneficio de los más nuevos. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Me doy a entender? ¿Y es clara la palabra? Está diciendo a sus discípulos: ustedes no se comporten como los gentiles. Ustedes no se comporten como aquella gente que no tiene la palabra. No se comporten como aquella gente que no ha recibido Zoe, no ha recibido vida nueva. Porque como ellos no la tienen, todo lo que viven afanados es en la comida y es en el vestido. Eso es lo que hacen los gentiles. Eso es lo que hacen los que no conocen la palabra. Eso es lo que hace la gente que no tiene Zoe o no ha despertado a qué es lo que tiene adentro. Pero él dice: no, ustedes no hagan así. Eso lo hacen los gentiles. Pero ustedes tienen un Padre. Ustedes tienen un Padre que sabe que tienen necesidad de todas las cosas. Bueno, si este Padre es tan bueno, que hay necesidades que usted ni sabe que va a tener y Él ya se las suplió. Hay necesidades que nosotros vamos a tener, que usted no las sabe, pero Él ya las suplió desde antes de la fundación del mundo y se manifestaron en la estaca de ejecución. Amén. Amén. Por eso es que Él dice que no deberíamos estar en afanes y en preocupaciones, sino que el consejo divino es buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia. Siempre les hago esa anotación que me gusta mucho, la versión amplificada, porque dice que debemos buscar la forma en que se hacen las cosas en el reino de los cielos. Amén. Que debemos encontrar en el reino la forma de hacer las cosas. Porque como se hacen las cosas en el reino de los cielos, nosotros podemos hacerlas aquí en la tierra. Porque dice la palabra que a Yahweh le plació reunir en Yahshua las cosas de arriba con las de abajo, reunir los cielos y la tierra en él, según el beneplácito de su voluntad, dice la palabra en el libro, en el capítulo 1 de Efesios. Amén. Entonces, usted viene aquí ¿a qué? Viene a aprender cómo se hacen las cosas en el reino de su Padre. Porque usted trató de hacer cosas por su inteligencia, por lo que el mundo nos dice, por lo que la sabiduría humana, la educación nos dice, y resulta que creyendo que hacíamos bien, el resultado fue mal. Y resulta que creyendo que íbamos hacia adelante, más bien era que íbamos hacia atrás. Y resulta que pensamos que vamos evolucionando y más bien vamos involucionando. ¿Por qué? Porque eso no tiene destino de gloria según la palabra. Entonces buscamos primeramente a Yahweh. Y en el conocimiento de Yahweh encontraremos la forma en la que se hacen las cosas en el reino de nuestro Padre. Y una vez que veamos y aprendamos cómo se hacen las cosas en el reino, nosotros las haremos aquí en la tierra. Porque usted ve que Yahshua dice: lo que veo hacer a mi Padre, eso. Lo que veo hacer a mi Padre, eso. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que oigo decir a mi Padre, eso es lo que yo digo. Entonces la idea de que nos congregamos y estudiamos acerca de, no solo de la vida Zoe, acerca de la fe y de todo lo que compete al reino del Abba, es para que nosotros aprendamos cómo Abba piensa, cómo Abba actúa, cómo Abba hace las cosas, la forma en la que Él las hace. ¿Para qué? Para que usted también pueda hacerlas aquí en la tierra. Para que usted pueda hacer uso de la herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que Yahweh nos dio a través de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Así que
además de esos cuatro pensamientos que hablamos el domingo pasado, y concluíamos con Habacuc 2, que el justo vivirá por fe, está hablando primeramente de esa vida espiritual, de esa vida Zoe. Solo la fe puede ayudar a sostener, desarrollar y madurar la vida Zoe en nosotros. Z-O-E, vida de Elohim, vida como Él es, amén, como Él es vida. Debemos entonces esforzarnos por comprender la nueva vida que se vive solamente por fe. Mire, la vida biológica, usted sabe, una persona, un bebé nace, y si usted lo alimenta y le hace comer sano y a su tiempo le da los líquidos debidos, y nosotros como seres humanos, pues si comemos bien, saludable y hacemos ejercicio y todas esas cosas, nuestra vida bio se mantiene, ¿sí o no? Nuestra vida natural se mantiene. Estamos vivos y cuidamos el cuerpo y respetamos las leyes que nos hacen mantener nuestra salud. Pero eso no quiere decir que usted tiene vida Zoe. Y cuando usted recibe la vida Zoe, la vida Zoe se va a alimentar solamente por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Usted, su carne, su cerebro, todo lo que somos, se nutre de los alimentos que ingerimos, que comemos o bebemos. Eso se descompone y usted sabe que se vuelve, eso que usted come, se convierte en su sangre, en sus músculos, le da vigor a sus neuronas, etcétera, etcétera. Por eso alguien dijo ahí que nos convertimos en aquello que comemos, ¿verdad? Y los que comemos hamburguesas cada día vamos más redonditos, ¿verdad? Y ya saben los exámenes cómo van a salir, ¿verdad? Los exámenes de laboratorio. Una persona que come saludable va a ser evidenciado en el laboratorio, ¿verdad? Que triglicéridos, colesterol, está todo bien, el azúcar está todo bien. Esa es la vida biológica. Si usted come bien, usted va a mantener su cuerpo bien. Amén. La vida Zoe, si ya la recibió, esa vida va a alimentarse, va a crecer, va a madurar, va a fortalecerse y va a dar fruto si usted alimenta esa vida nueva. Y esa vida solo come fe, solo depende y se mantiene por medio de la fe. Por eso es imperativo para todo creyente entender la fe. No es solo oír una palabra que usted la oye a saber desde cuándo, pero ni siquiera puede darle una verdadera aplicación a su vida. La Biblia dice en la versión Reina Valera 60, en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la traducción que más hemos usado. Lo comentaba yo ayer con algunos hermanos, que cuando nos hablan de que es una certeza, y no es que esté mal, pero quiero llevarlos a un punto de origen, que la fe es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Termina siendo esa descripción una manifestación de lo que realmente la fe es, pero no nos define lo que la fe es. Amén. Es una certeza, sí, pero es que yo tengo certeza cuando tengo fe adentro. O sea, no se puede tener esta si primero yo no tengo lo primario adentro. Amén. Entonces, esta Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia Jerusalén dice que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Amén. Es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. A mí me gusta mucho la traducción de la Reina Valera de 1909, que dice: es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Me gusta más esta porque habla de substancia, habla de esencia. Muy similar a esta traducción está la versión King James, que dice: ahora la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Amén. Así que yo confío que ustedes estudian en su casa y que van a estudiar en su casa. Amén. Miramos entonces que no ha sido fácil para los traductores buscar, valga la redundancia, una traducción satisfactoria para la palabra fe,
Por eso unas versiones hablan de certeza, garantía, y otras hablan de substancia. No es nada fácil tratar de expresar con palabras principios y realidades espirituales, sobre todo con un conocimiento tan limitado, tan natural como es el nuestro. Sin embargo, es importante que comprendamos básicamente entonces que la fe es una substancia divina. Es una substancia divina. Esta substancia divina es lo que te traerá la certeza, la convicción, la garantía. ¿Me doy a entender? Porque yo quiero que entiendan, yo necesito entender todavía más, pero así es como el Padre me ha bendecido todos estos años, entendiendo, aunque sea un poquito cada día más, sus principios. Así que la fe es básicamente una substancia divina. La palabra en griego para fe es upóstasis. Así que en las Reina Valera que nosotros usamos y en las otras que les mencionaba, está siempre esa variación en palabras. Pero esta palabra griega, upóstasis, que habla acerca de la fe, la encontramos nuevamente repetida en Hebreos 1:3, que si usted lo busca ahí en su Biblia, y en la última parte, en la parte B, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su substancia, y la imagen misma de su substancia, y la imagen misma de su upóstasis. Amén. Esa es la palabra que encontramos en griego traducido, y muchos estudios etimológicos que al final vienen a redundar que la fe es una substancia. Ahí está hablando de Yahshua, dice, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. O sea, está hablando de que Yahshua es la imagen misma de Abba Yahweh, la imagen de su substancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabras remarcadas, la palabra substancia, ¿verdad? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Y hay otras versiones de la Biblia, como la Reina Valera de la 1909 que leímos, la Jubileo 2000, las Sagradas Escrituras de 1569, la Reina Valera Gómez y otras más traducen la palabra fe como una substancia. Por supuesto, hablamos, y repito, una substancia divina que tiene la capacidad de materializar lo que se espera. Entonces, la fe es esa sustancia divina que tiene la capacidad de materializar lo que se espera. Esta sustancia de fe nos fue regalada por los méritos de Yahshua en la estaca de ejecución, o por lo menos una medida de ella, la necesaria para creer en Yahweh. La necesaria para creer en Yahshua y en la salvación que Él nos dio por su muerte y resurrección. Así que todos tenemos una medida de fe para creer. Romanos 12:3 dice también: conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Elohim repartió a cada uno. Hay una medida de fe dentro de nuestros espíritus, una medida de fe dentro de nuestra esencia espiritual que ya nos viene dada del cielo. Es un regalo. Así que nadie puede decir: yo no tengo fe. No, yo no tengo fe. No, claro que tiene una medida de fe que le fue regalada y está dentro de usted.
Y por eso yo siempre les animo a estarse diciendo a ustedes mismos, ¿verdad? Soy un varón de fe, soy una mujer de fe, soy un varón de fe, soy una mujer de fe, porque quien tiene que empezar a creer que esa sustancia divina está dentro de nosotros mismos, pues somos nosotros mismos. Y a veces el diablo nos amordaza y nos dice que no digamos que somos gente de fe, porque nos vamos a sentir apenados, nos vamos a sentir avergonzados. No faltará algún zafado de la lengua y resbalado de la cabeza, ¿verdad? Que venga y nos diga: ay, si tenés fe, ¿cómo es que no tenés empleo? Ay, si tenés fe, entonces ¿cómo es que tenés esta deuda? Ay, si tenés fe, ¿cómo es que aquello y lo otro? Siempre habrá gente que trate de aplastar el crecimiento de esa vida Zoe, el desarrollo y la maduración de esa fe en tu corazón. Pero no importa todo lo que la gente hable y piense, yo me mantendré apegada a los pensamientos de Abba para mí y para mi propósito aquí en la tierra. Y Él ha dicho que nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Así que yo no haré mentiroso a Abba Yahweh, sino que me humillaré y en humildad voy a reconocer que Él me dio una medida de fe, que Él me dio una medida de fe. Y es una medida suficiente, es una medida suficiente para poder recibir el sacrificio del Cordero por nosotros. Suficiente. Yo quiero decirle que esa fe, a causa de esa medida de fe en nosotros, es que la gente va a ser condenada. Porque si la gente no tuviera nadita de nada de fe, pues ¿cómo van a creer, verdad? ¿Cómo van a creer si no tienen fe? ¿Dónde viene la condenación de aquellos que no crezcan y avancen en su proceso de fe? En que teniendo la medida necesaria para creer en Yahshua y en su obra expiatoria, no lo hicieron. Y al no hacerlo, ellos rechazan a Yahshua. Al no hacerlo, ellos le dan la espalda a lo que Abba y a lo que el reino ha hecho por ellos. Porque sí tienen, por eso la palabra dice que seremos inexcusables. Y nadie tendrá un argumento que le vaya a ser de peso delante del Abba el día que le diga: ok, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y no dirá: ay, no, es que mira, yo tengo esta excusa y esta otra. No, porque nos dio a todos una medida de fe necesaria, suficiente para creer en que Yahshua nació, vivió, murió, resucitó, y por su sangre tenemos libre entrada al trono de nuestro Padre, nuestros pecados son perdonados y todo lo demás. Es la medida de fe suficiente. Así que, o esa medida de fe te sirve para crecer y madurar y sobredimensionar la vida Zoe en tu vida, o esa misma medida de fe hablará en contra tuya, porque tuviste la medida de fe necesaria para creer, pero no quisiste. No quisiste. Así como Yahshua dice allá en Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tus profetas, tú que matas a tus profetas, como quise cobijarte como la gallina cobija sus polluelos. Y dice Yahshua: pero no quisiste. Él no dice no pudiste. Él no dice no era tu tiempo. Él no dice: ay, es que ese día el que predicó no tenía suficiente unción y por eso. No, Él dice no quisiste. Fue un acto de tu voluntad, fue una decisión personal. Tú no quisiste usar tu medida de fe para creer en toda esta vida Zoe, en todo este reino y en la salvación que Yahshua nos da. Entonces, o esta medida de fe te sirve para que te condenen, o esta medida de fe es la que te va a servir para apropiarte de la herencia del cielo. Amén. Esta sustancia que nos fue dada, y vuelvo y lo repito, que la fe es la sustancia divina que tiene la capacidad de materializar lo que se espera, o lo que nosotros estamos esperando. Esta sustancia puede crecer y debe crecer, debe multiplicarse dentro de nosotros. Esa sustancia, esa medida de fe
repito, puede y debe crecer. ¿Y cómo crece? Número 1, crece cuando oyes la palabra de Elohim. Crece cuando oyes la palabra de Elohim. Y segundo, crece cuando la recibes. Cuando la recibes y permites que sea implantada dentro de ti. Vamos a apoyar eso con las escrituras. Romanos 10:17 dice: así que la fe es. Hay gente que dice la gente viene, que la fe viene. No, la fe es. No es algo que te llega así como que te manda un avioncito y que ahí me viene, ¿verdad? No, la fe es. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Elohim. Recuerdan que les dije que la vida Zoe solo se alimenta de fe. Solo se alimenta de las palabras de fe. Tu fe, de igual manera, va a crecer cuando oigas la palabra de Elohim. ¿Y por qué digo yo que es tan importante oír para que tu fe crezca? Yo no sé el nivel de tu fe en este día, pero uno puede irse evaluando por la misma palabra. Y él dice que la fe es por el oír. Otras personas dicen, y el oír de continuo una misma palabra de Elohim. Pero no se trata solo de oír. Marcos 4:24 nos amonesta y dice: mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Otra versión nos dice, siempre de Marcos 4:24, tened cuidado con lo que oís. Tened cuidado con lo que oís. Entonces, aunque la fe es por el oír y el oír por la palabra, nosotros debemos cuidarnos de lo que oímos. Debemos cuidarnos de lo que oímos, más en estos tiempos de apostasía, más en estos tiempos de libertinaje espiritual, más en estos días donde la corrupción no está solo en el gobierno o en los partidos políticos. La corrupción ha estado y estará en el corazón del hombre que no teme a Abba Yahweh. Amén. Y eso incluye a la gente que se congrega. Eso incluye a la gente que asiste a una iglesia. Si su corazón no está oyendo y recibiendo la palabra en verdad, esa persona, aunque se congregue, puede ser que esté totalmente en tinieblas. Entonces el apóstol nos aconseja: tengan cuidado con lo que oyen. Porque hay a veces palabras que uno escucha aún predicadas desde los púlpitos que nos confunden, que no nos alimentan, o de repente que nos emociona. A veces se sirve desde el púlpito y tómelo como lo estoy dando en el espíritu de la enseñanza. Pero a veces hay maestros de la palabra que lo que hacen es golpear a la oveja, confundirla, o nunca la fundamentan, sino que todo se trata de emociones, y busquemos las promesas y busquemos la bendición, y somos cabeza y no cola, y estamos arriba y nunca abajo, y no vamos a quitar prestado, sino que prestaremos a las naciones. Y claro, cuando las promesas se elevan, ¿quién no se va a emocionar? ¿Quién no se va a alegrar? ¿A quién no le va a hacer tum, 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 tum el corazón? Si él dice, casa llena de todo viene, que tú no llenaste, viñas y olivares que tú no plantaste, cisternas que no cavaste, serán para ti. ¿Quién no se va a alegrar con eso? ¿Sí o no? ¿Quién no se va a gozar con eso? La cuestión es que tienes que cuidar lo que oyes, porque si todo lo que oyes es la bendición, es la parte linda donde Él te prospera, donde Él dice que Él prosperará la obra de tus manos, donde Él dice que tu camino será allanado y habrá paz, y encontrarás que tus viñas serán multiplicadas y engrandecidas, todo eso está bien, pero mirad lo que oís. Les repetí algunas de las bendiciones de Deuteronomio 28. Pero antes de comenzar las bendiciones dice que si nos cuidamos de oír y poner por obra los mandamientos de Abba Yahweh, esas bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Amén. Entonces, cuando el mensaje no está balanceado y se te da demasiado,
la parte de la bendición, pero no te enseñan las condicionantes y no te enseñan los requisitos, por más que te emociones, no se van a cumplir en tu vida porque tienes que cumplir la condicionante. ¿Me doy a entender? El amor de Abba Yahweh es incondicional. El amor de Abba Yahweh es incondicional. Pero la herencia está condicionada. La herencia está condicionada. Y a veces cuando los predicadores no nos tomamos el tiempo de explicarle a las personas esto, la gente se confunde porque creen que tienen derecho a la herencia solo porque se sientan en una congregación y si es aquí me aguantan 1 hora, 2 horas, 3 horas y ya tienen derecho. No. El buen predicador te ubicará. El buen maestro te ubicará. La herencia existe. La herencia es real y está condicionada para los hijos de Elohim, porque el Padre no heredó bastardos, heredó a sus hijos. Y es para los hijos que hicieron crecer su fe. Y por medio de su fe, ¿verdad? Son obedientes. Y miramos la galería de Hebreos 11, la galería de héroes de la fe. Y por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades. Y por la fe pusieron en fuga ejércitos enemigos. Y por la fe derribaron murallas, cerraron bocas de leones, etcétera, etcétera. Porque lo lograron hacer todo por medio de la fe. El amor de Abba por usted es incondicional. Él lo ama y lo amará eternamente. Pero la herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, esa está condicionada a ser hijo de Él y haber sido un hijo obediente. Y nadie puede obedecer al Abba si no tiene la sustancia de la fe dentro de él o dentro de ella. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? De ahí que nace nuestro entendimiento, urgencia y necesidad de venir a la congregación, no a pelar el diente, ni a dormirse, ni a platicar, sino a estar atentos a la palabra que sale de su boca, porque esa palabra, si es la palabra de Elohim, es viva y eficaz y ella te va a hacer triunfar. Entonces, esa medida de fe que nos fue dada, es posible hacerla crecer. La puedo hacer crecer cuando oigo la palabra de Elohim, pero debo cuidarme que lo que estoy oyendo es verdaderamente palabra de Elohim, como está escrito en los Hechos. Voz de Abba Yahweh y no de hombre. Tengo que tener fino el oído para no caer en estas situaciones que luego hacen que la gente se desanime. Y porque a mí, y porque a mí, y porque esto, si los pastores dicen y los profetas dicen y me está pasando esto y lo otro. Entonces de repente tenemos congregaciones demasiado emocionadas. De repente tenemos demasiada gente creyendo que tiene ministerio profético, porque una cosa es el don profético y otra cosa es el ministerio profético. Una cosa es tener ese don que aflora en algún momento de la oración o de la vida de otra persona, y otra cosa es tener el oficio, la profesión, el ministerio profético, el ministerio quíntuple. ¿Amén? Es diferente. Y entonces todas esas confusiones vienen porque la gente lo que oye no es lo saludable que debería estar escuchando. Debemos tener cuidado con aquello que oímos. La misma palabra dice en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos de Yahshua. Es importante que usted sepa quién le está enseñando, y es importante que usted sepa lo que le está enseñando. Y usted debe ir a su casa y volver a estudiar y volver a replantearse ahí con el Ruach HaKodesh, que es el maestro por excelencia de la gracia. Si no, podemos caer presas de predicaciones que solo estimulan el alma,
que solo estimulan la fama, que estimulan el mucho tener, que estimulan el tener una vida próspera, divorciada de la vida de santidad. Y eso es un craso error, amén. Porque primero la riqueza espiritual y consecuentemente la natural, amén. Entonces dice la palabra, dice la misma escritura, ¿no? Que debemos oír, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Así que no se trata solo de lo que oigo, y debo ser cuidadoso en lo que oigo. Debo ser cuidadoso en lo que oigo, sino que también debo ver cómo estoy oyendo lo que oigo. No basta solo con oír, sino cómo yo estoy oyendo. Lucas 8:18 dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. Porque hay mucha gente que oye la palabra, pero no están a la altura de la palabra que debían haber oído. Mi deber es amonestarles, exhortarles y enseñarles en amor. Muchos de ustedes tienen 10, 15, 20 años asistiendo a una congregación. Muchos nacieron dentro de hogares cristianos. Sin embargo, su fe no ha desarrollado, su fe no ha madurado, su fe no los está llevando a otras dimensiones espirituales. Entonces se han quedado solo con la religión, se han quedado solo con la forma, con el vestido, pero dentro de eso no hay esencia, no hay sustancia. Y estamos interesados como embajadores del reino en esta tierra que ustedes estén llenos de la sustancia divina. A muchos de ustedes el sol no les ha amanecido y la vida no ha mejorado, sencillamente porque de repente la forma en la que oyen la palabra no les está favoreciendo a ustedes. Lo oyen como oír llover, lo oyen sin esa pasión necesaria para que se implante dentro de nosotros. No es solo oír la palabra, sino cómo la oigo. Tiene que ver con mi actitud, con mi deseo, con mi intención y con mi motivación de que esa sustancia de fe sea alimentada. Por ejemplo, ahorita usted sabe que tiene una medida de fe, pero usted tiene que estar consciente de que usted va a tragar, asimilar la palabra de fe que yo le estoy dando ahora mismo, porque usted entiende que su fe solo se alimenta de la palabra de fe, que la vida Zoe que usted tiene adentro se sostiene por la palabra que salió de la boca de Elohim. Entonces usted está expectante, cuidadoso, emocionado. Usted no quiere perder ni una gota de la leche espiritual que se le está dando, porque usted ya entiende que de eso depende poder cumplir su propósito en esta tierra. ¿Les ha tocado alguna vez ver o ser de esas mamás o de esos papás que le están dando el pepe al niño? Le están dando el pepe al niño y terminó el pepe vacío. Vamos a suponer que es un papá, pero no hagan guerra de sexo, es solo un ejemplo. Vamos a suponer que el papá le dio el pepe al niño porque la mamá estaba lavando la loza. Entonces ya viene él y se lo pone, hace que le va a sacar los gases y la señora ya terminó de lavar la loza y se lo entrega. Según el papá, ya le dio de comer. Cuando la mamá lo recibe, el babero, el mameluco, todo está empapado, porque él no tapó bien el pepe y toda la leche se salió por el tapón. Así que el bebé comió aire y la leche quedó derramada en el vestido, aunque el papá dice ya se tomó el pepe. Amén. Hay personas que vienen a la congregación y su falta de atención hace que la leche se les derrame por todos lados, pero no entró donde debía para hacer lo que debía. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la forma en la que oímos. Yo estoy consciente que mi bebé necesita tomarse esas 6, 8 onzas de leche, porque eso va a nutrir su cuerpo, su vida biológica. Así que trato de que no trague aire, sino que tome la leche que va a sostener la vida en su cuerpo. Entonces ustedes vienen a la congregación y deben ocuparse en tener la
actitud correcta para oír la leche, la palabra espiritual que los va a ayudar a crecer y que no se derrame, no termine aquí en el piso, sino que termine dentro de ustedes, dándole vida a la vida Zoe que Él puso en ustedes y multiplicando esa medida de fe que Él sembró por los méritos de Yahshua en cada uno de los seres humanos que están en el planeta. ¿Me doy a entender? Entonces no es solo que tengo que oír la palabra de Elohim para que ella crezca, pero otra también es que tengo que oír o tengo que ver cómo es que yo la estoy oyendo. Por tanto, dice Lucas 8:18, tened cuidado de cómo oís, de cómo oís. No basta entonces solo con oír la palabra, es necesario recibirla, aceptarla, abrazarla. Y pasamos a nuestro segundo inciso, que es recibir y permitir que ella sea implantada dentro de nosotros. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchas personas van a las congregaciones, van a seminarios, ven programas de televisión, escuchan mensajes en las radios cristianas, pasan saturados en el carro de mensajes y ellos creen que, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Te puede andar, pero lo correcto es apartar un poco, es sentarse, abrir la palabra y decir: Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, aquí estoy, enséñame. Abre la Biblia y se toma un tiempo para su crecimiento espiritual. Entonces dice que debe haber en nosotros una actitud de mansedumbre. Eso se lo uno a mirar cómo oís, cuál es la actitud suya a la hora de oír la palabra. ¿Cuál es la actitud suya? ¿Cuál es lo que hay dentro, su deseo, su intención? ¿Cuál es su motivación de oír la palabra? Hoy, ¿cuál fue su motivación interna? ¿Cuál es el deseo, la meta que usted tiene de venir aquí, pasar un tiempo aquí? ¿Qué es lo que realmente usted tiene allá en lo profundo de su alma? Su intención, su motivación. ¿Vino solo a ver un hermano? ¿Vino a pasar el tiempo? ¿Vino porque le toca servir? ¿Vino porque si no la mujer lo regaña? ¿O los hijos vinieron porque si no los papás los regañan? Es tener cuidado de cómo oír, porque eso va a decidir si la palabra permanece implantada dentro de nosotros o Satanás fácil arranca la semilla que acaba de ser sembrada, y entonces aunque haya estado aquí no le va a servir de nada, porque si usted deja que el diablo arranque las semillas que fueron sembradas, usted se queda sin esa semilla que le va a dar una cosecha, que le va a dar una bendición. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo oímos. ¿Y cuál es el consejo de la palabra? Que la recibamos con mansedumbre, que la recibamos con un espíritu de mansedumbre, que la recibamos en humildad, para que la palabra permanezca implantada, porque esa palabra es la que va a salvar realmente nuestras almas. Entonces, cuando la gente vive oyendo cantidades de mensajes, pero para que la sustancia de fe crezca, necesita ser alimentada de más sustancia divina. Y esa, les repito, es la palabra de Abba, que es espíritu y es vida. La fe, la sustancia, no crecerá oyendo palabras humanas. La sustancia crecerá oyendo palabras divinas. Y no solo por oír, sino por oírlas con esa medida de fe que te fue regalada. Lucas dice: tened cuidado de cómo oís, tened cuidado de cómo oís. Entonces yo tomo la advertencia y digo: ¿cómo tengo que oír yo? Tengo que oír a través de la medida de fe que me fue regalada. Tengo que oír a través de la medida de fe que me fue regalada. Porque si usted oye con sus oídos naturales y usted va a almacenar en su mente, lo primero que va a tener es una gran pelea.
Es una gran batalla en la mente porque la palabra se contrapone y contradice mucho de lo que nuestros razonamientos en el alma ya tienen. Entonces, cuando usted la está oyendo con su alma, donde está su intelecto, su razonamiento, entonces la palabra lo que encuentra es una pared, es un choque, es una guerra, ¿verdad? Entonces dice la escritura, pagad los tributos y dad tus ofrendas. Pero cuando usted no la oye con la medida de fe que le fue dada, ¿qué es lo que se le levanta? El razonamiento. Y el razonamiento dice, no, ve que vivo esto, el que da se queda sin nada. Que den otros porque voy a dar yo. O que den lo que más. Hay otros que dicen que den los que tienen más pisto, que den los que tienen más, y yo más bien estoy para que me den a mí. Más bien la pastora debería de levantarme una ofrenda para que me ayuden a mí a pagar mi deuda. ¿Me doy a entender? Cuando la palabra dice dad, 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 y la gente dice, ¿y yo por qué? ¿Y a cuenta de qué? Yo voy a dar, voy a estar manteniendo estos pastores barzones. ¿A cuenta de qué? Voy a mantener yo a otro con el sudor de mi frente, ¿ve? Porque están oyendo, es una palabra correcta, claro. El dar no es solo es una palabra, dar es una esencia divina. Dar es una esencia divina. Yahweh es un Elohim dadivoso. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Elohim al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. La palabra dice en Santiago que Él es Padre de las luces y dador de toda buena dádiva. O sea, el dar es la esencia de Yahweh. Esa es su actitud, su manifestación, su actuar. Y como venimos de Él, pues se supone que también deberíamos de ser dadores. Pero cuando usted oye la palabra de dar, de sembrar, de perdonar, de no resentir, de olvidar la ofensa que le han hecho, y toda la palabra linda que hay, pero usted no la oye con la medida de fe que le fue dada, sino que la oye con su alma, sus razonamientos van a estar peleando con la palabra. Su forma de pensar va a estar peleando con la palabra. Lo que usted ya tiene sembrado va a pelear con la palabra. Así que el diablo fácilmente la puede arrancar. Así que cuando yo voy a oír, si genuinamente, oiga bien, si genuinamente lo que usted está oyendo es palabra de él oír, debe cuidar cómo la escucha. Debe cuidar cómo la escucha. Porque si no la escucha con la medida de fe que le fue dada para que le produzca más fe, entonces esa palabra, aunque sea divina y correcta, a usted no le va a servir, a usted no le va a aprovechar, a usted no le va a beneficiar. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Y espero que encuentren muchas respuestas a por qué están viviendo lo que están viviendo y por qué están en el nivel en el que hoy están. Porque la palabra tiene una respuesta para todo, solo que hay que permanecer en mansedumbre para oír lo que el cielo tiene que decirnos. Esa medida de fe que le fue regalada crece cuando oye la palabra de Elohim. Hay algunos que no oyen esa palabra y tampoco crecen por eso, pero pensando que lo que oyen es la palabra de Elohim, hay que ver cómo la oyen. Su actitud y su motivación, cómo la está oyendo, para que pueda ser verdaderamente implantada, injertada, esa esencia sea crecida y sea parte de su ADN espiritual. Amén. Porque hay gente que oye palabra ungida, revelada, bendecida, pero la forma en la que la oye hace que no le dé resultado. Piense usted, si usted es una de esas personas, que la forma en la que escucha la palabra de prosperidad, de sanidad, de restauración, la forma en la que usted la escucha no le está permitiendo tener resultados benévolos, benignos, agradables. Porque eso de estar yendo a una congregación 5, 6 años, 10 años y que la vida no cambie para mejorar, eso no es reino. Eso no es reino.
Él no llamó a nadie de las tinieblas a su luz para que permanezca endeudado, enfermo, amargado, desilusionado, frustrado. No, el llamado que Él nos hizo fue un llamado a la vida bio, a la vida Zoe. El llamado que Él nos hizo fue a un llamado de una vida abundante, de una vida de gozo, de una vida de paz, de una vida totalmente bendecida. Él no lo llamó para morir en el desierto. Él no lo llamó para mantenerlo muerto de hambre, coyol quebrado, coyol comido. Él no nos llamó para mantenernos regando nuestra cama de lágrimas en la noche. Él no nos llamó para ver pérdidas y desgracias y la vida yendo de mal en peor. Él nos llamó, dice, a una vida abundante. Lo que pasa es que la forma en la que tú oyes es importante. Eso es lo que va a inclinar la balanza a favor o en contra tuya. ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia un mensaje tras otro mensaje, tras otro mensaje, pero descuidan la forma en la que deben oír la palabra? Descuidan la motivación, la actitud en la que deben oír la palabra, y por eso la palabra, aunque bella y hermosa, no les ha aprovechado y todavía siguen endeudados, todavía siguen enfermos. El matrimonio va de mal en peor, los hijos siguen más rebeldes, los muchachos ya se quieren ir de la casa, todo lo que tocas no prospera, se destruye. A veces sentimos que vamos como el cangrejo para atrás, pero no tiene nada que ver con que el Padre no te ame y no te haya bendecido desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ver con el hecho de que tú no oyes de la manera correcta la palabra de fe, y por lo tanto esa fe no puede incrementarse, y al no incrementarse ella no puede traer a tu vida lo que tan deseosa está de traer. Amén. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dice Lucas, por tanto, tened cuidado de cómo oís. ¿Cómo tengo que oír yo la palabra? Con fe, con la medida de fe. Hablo de los que están más chiquitos, con la medida de fe que les fue regalada por Yahshua. Y los que estamos ya más creciditos, digo yo que estamos creciditos, seguimos oyendo esa palabra con la medida de fe que hayamos seguido incrementando. Porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la, ahí está en la pantalla. Se los voy a leer, volvamos a leer juntos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Había problema en la palabra? No. ¿Había problema en el sembrador? No. Fue la tierra, corazón y la actitud. Porque hay gente que va a una iglesia a oír palabra con la motivación de no creer. No, yo no me voy a dejar engañar. Esos pastores le lavan el cerebro a uno y le terminan quitando la casa y el carro y todo eso. Es que tristemente vivimos en un medio corrupto aún dentro de las iglesias, que yo creo que ya se ha de estremecer, o siento que me hace así. Iglesia, dentro de mi iglesia eso no va a ocurrir, de la auténtica, ¿verdad? Pero como aquí todavía hay trigo y cizaña, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí hay trigo y cizaña. Ustedes han creído que todos los que estamos aquí es que ya tenemos la aureola en la cabeza. No, mijito, si aquí hay trigo y cizaña. Y déjeme decirle que dentro de nosotros hay trigo y cizaña, del individuo mismo. Una parte nuestra que todavía no se rinde al Eterno y otra que sí quiere, y esas dos sustancias pelean dentro de nosotros. Amén. No les aprovechó
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces hay gente que dice: ay, yo estuve el día que usted habló esa palabra, porque de repente yo pasé a una hermana a dar un testimonio y la hermana dijo: el día que la pastora o el apóstol dijeron tal cosa, yo lo creí, y ahora viene a contar el testimonio, ¿verdad? Y al final del culto viene otra hermanita y dice: ¿y qué pasó? Si yo también estuve en ese culto, si yo también lo oí, a mí no me ha pasado nada. Viene brava a reclamarme a mí. Y le digo yo: mi amor, la palabra fue la misma, el sembrador fue el mismo, pero la tierra es diferente. Como usted oye la palabra no es algo que puede estar en mi poder, ni siquiera en el de Abba, porque Él espera que nosotros lo hagamos voluntariamente, y que yo diga: voy a ir a la congregación y voy a oír la palabra con fe, para que me aproveche. No voy a estar pensando: ay, no, eso eso yo no lo puedo hacer, no. Eso que lo hagan los pastores, pero yo no. Ay, yo soy un hombre de negocios. Ay, yo soy uno aquí, allá y por acá. ¿Cómo tiene que oír usted? Con fe. Con fe. Porque si usted no oye con esa medida de fe que le dieron, la palabra no le va a aprovechar. Y usted va a decir: eso es mentira, yo estuve 10 años en la iglesia y a mí nunca me pasó nada, nunca vi un milagro, nunca me ocurrió nada. Eso lo único que prueba es que todos esos 10 años que fuiste a oír la palabra, no la oíste con fe. Amén. Dígase a usted misma: Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, ayúdame a oír con fe. Enséñame a oír tu palabra con fe, porque no hay otra manera. Amén. Hola, soy Verónica Sánchez de Espinal, directora de Demares International School. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el currículum que utilizamos en nuestro centro educativo. Utilizamos el sistema ABECA. Es un currículum bilingüe traído de la Universidad de Pensacola en Florida, Estados Unidos. Este currículum tiene una perspectiva cristiana. La filosofía es que cada clase está basada en la palabra de Dios. Cada una está relacionada con un versículo bíblico. Lo más importante en el currículum de ABECA es el material de Biblia, donde todas las mañanas nuestros estudiantes reciben un devocional, donde aprenden las historias bíblicas, comprenden su significado, memorizan versículos bíblicos. Al final todo esto ellos lo aplican en su vida, y así formamos profesionales con éxito, personas con grandes valores morales y espirituales. Ya